Comenzamos esta segunda parte de este congreso con una temática bien actual: las tecnologías disruptivas para prevenir el fraude, teniendo en cuenta el fenómeno del cibercrimen como forma emergente del crimen organizado. Para ello, tomará la palabra el doctor Horacio Azzolin, fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la idea es un poco contarles qué es este fenómeno del cibercrimen, cómo funciona. Nosotros siempre empezamos, en realidad, hablando de tratar de seguir el conejo blanco, tratar de introducirlos al mundo del cibercrimen y al mundo de las investigaciones en entornos digitales. Va a haber una presentación a continuación de la mía un poco más específica sobre eso, y esto es darles un pantallazo de qué es el fenómeno del cibercrimen. Antes de hablar del cibercrimen, siempre es interesante hablar un poco de Internet, que es el lugar donde nosotros nos movemos. Y entonces, como para que nos demos cuenta o para tomar noción de la escala de lo que es el mundo en el que trabajamos, hay que tener en cuenta que hay más o menos 3,5 billones, el Power quedó un poquito desactualizado en los últimos meses, 3,5 billones de personas conectadas en el mundo. Hay aproximadamente 1000 y pico de millones de sitios web en lo que se llama la Internet superficial. 8 de cada 10 personas tienen una red social. Se calcula que una persona tapea el teléfono celular aproximadamente 150 veces por día para chequear mensajes, redes sociales, etc. Hay aproximadamente, según cifras de Naciones Unidas, 3 trillones de ganancias anuales, no del comercio electrónico, sino de las operaciones ilegales en Internet. Hay algunos que dicen, yo no sé si están así, que las operaciones ilegales en Internet han superado en volumen de negocios a las operaciones del narcotráfico en el mundo real. Hay otros que dicen, y esto me parece un poco más ajustado, pero muy variable realmente, que las operaciones, que las ganancias del cibercrimen a nivel mundial representan más o menos el 1% del PBI mundial. Ese es el volumen de plata que se maneja hoy. Y un poco esto es lo que da título a la presentación. Según Naciones Unidas, el cibercrimen es uno de los fenómenos de la delincuencia organizada emergente, de los nuevos fenómenos de delincuencia organizada que más ha crecido en los últimos años. Naciones Unidas se ha fijado en los fenómenos de delincuencia organizada tradicional, narcotráfico, lavado de dinero, trata de seres humanos, y ha detectado algunos fenómenos emergentes, unas nuevas formas de crimen organizado. El tráfico de migrantes es este fenómeno que sucede, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, o en el Mediterráneo, con gente de África que trata de entrar a Europa. Ese es un fenómeno. El tráfico de seres humanos genera todo un negocio alrededor, por supuesto. El tráfico de bienes culturales también, la destrucción de bienes culturales, que es una nueva modalidad de eso, es otro de los fenómenos. Y el cibercrimen como el fenómeno que más ha crecido. Y es bastante lógico porque nosotros hemos mutado nuestra vida a Internet permanentemente, nos informamos a través de Internet, hacemos operaciones de negocios a través de Internet, hacemos nuestras operaciones diarias a través de Internet, miramos tele a través de Internet cada vez más, cuanta más Internet usamos, las organizaciones criminales también tratan de mutar su modelo de negocios así. Y además, como vamos a ver ahora, también Internet ha posibilitado la realización de nuevos tipos de crímenes o la potenciación de crímenes tradicionales. Cuando hablamos de cibercrimen, hablamos de un fenómeno que tiene dos aristas principales y una tercera que es en la que nosotros también intervenimos. Por un lado, lo que los americanos llaman computer crimes, los ataques contra los sistemas informáticos. Y ahí vamos a tener un abanico de posibilidades, algunas de las cuales vamos a hablar, pero cuando hablamos de accesar ilegítimamente a un sistema informático, cuando además de acceder a un sistema informático en forma ilegítima, acceder ilegítimamente a un sistema informático es entrar sin permiso en la computadora de la NASA o revisar sin permiso el Facebook de un empleado. Las dos cosas son ataques a sistemas informáticos. Cuando además de entrar yo altero datos, eso también constituye un delito. Cuando yo interrumpo comunicaciones electrónicas, también constituye un delito. Cuando yo accedo a correspondencia electrónica, también constituye un delito. Después vamos a ver que hay algunas modalidades adicionales a esto, se las quiero comentar después, pero eso es el universo de los nuevos crímenes que se cometen
con la llegada a nuestra vida, a nuestros negocios de los sistemas informáticos y la llegada también del usuario doméstico a Internet. Por otro lado está todo aquello que se cometía tradicionalmente, todos aquellos delitos que tradicionalmente se cometían fuera de Internet y que ahora se empezaron a cometer en Internet, tal vez dejando de cometerse en el mundo físico o empezando también a cometerse en Internet y con más asiduidad. Entonces, las amenazas que antes se proferían de persona a persona, después se empezaron a mandar por carta, por teléfono, por telegrama, ahora se empiezan a mandar por correo electrónico, por mensajería instantánea. Las organizaciones criminales empiezan a reclutar mulas para transportar droga a través de Internet, grupos cerrados de Facebook, mensajes. Las estafas se empiezan a cometer por Internet. Los cuentos del tío empiezan a ser por Internet. No sé si alguien escuchó hablar de la estafa nigeriana o si alguien recibió alguna vez algún correo de un teniente coronel que estaba en Afganistán, que había encontrado un tesoro y que lo quería compartir con nosotros y que para eso solamente le teníamos que dar una cuenta y pagarle 1.500 euros por adelantado. Ese tipo de cosas. Algunos se ríen, pero hay gente que cae en esto. Todo el tiempo. Entonces, los cuentos del tío 2.0 son estas cadenas de mails que nosotros recibimos, Jennifer que hay que operarla, y ese tipo de cosas. Una de esas modalidades, ya les hago un spoiler de lo que va a seguir, tiene que ver con las ofertas de trabajo. Hay cada vez más ofrecimientos de trabajo a través de Internet, por lo general en el extranjero, donde a uno le pagan la visa, la estadía, el viaje, y lo único que tiene que hacer es pagar unos euros de gastos de traslado o de gastos administrativos. Tenemos cada vez más casos de esos, y esas son las nuevas modalidades. Uno tiende a descreer, pero a veces son empresas que son reales y lo que hay es empleados infieles que tratan de hacerse dinero. Y más domésticamente, cuando fue la exposición rural, tuvimos casos de eso mismo. Gente que contrataba supuestamente empleados temporarios para trabajar 2 o 3 días en la exposición, que se tenían que encontrar en la puerta de la exposición rural 2 horas antes de que empiece y que lo único que tenían que depositar eran 500 pesos para pagar el uniforme. 500 pesos por 1.000 es una plata. Sin embargo, individualmente considerados son casos chicos, o pueden ser casos chicos. Entonces, de eso hay cada vez más. Otros delitos se potenciaron muchísimo por Internet, la distribución de pornografía infantil, por ejemplo. Cuando yo era chico en tribunales, la pornografía infantil existía, pero las imágenes se distribuían por correo postal y en papel fotográfico. A medida que los soportes empezaron a admitir, que las fotos empezaron a admitir otro tipo de soportes, empezaron a llegar en CDs, en DVDs, en videocassette, y ahora ya no se distribuye más de esa forma, o raramente. Internet lo que ha permitido es que nosotros tengamos redes, P2P. ¿Alguien bajó una vez una película en Emule, por ejemplo? ¿Alguien se bajó un disquito por Emule? De la misma forma que se baja el disco de Maluma, ¿tá? Uno puede bajar 300.000 imágenes de pornografía infantil. Esas redes se utilizan muchísimo para eso, y eso lo que ha permitido es que se produzca más porque hay más demanda, que más gente se introduzca en estas redes porque es más fácil meterse, y que empiecen a haber modalidades nuevas de abuso infantil en línea a los chicos, porque además de distribuir imágenes tenemos Netflix de pornografía infantil. Entonces uno puede elegir on demand qué tipo de abuso va a haber con un enlace pagando con tarjeta de crédito que va a estar en línea dentro de 2 horas durante 10 minutos. Eso hoy es el mundo en el que vivimos. Y además, lo que pasa también, como tercera dimensión un poco más pequeña, es que la tecnología está cada vez más presente en nuestras investigaciones. Entonces, ya no hay hipótesis, por ejemplo, en un homicidio donde nosotros no investiguemos los últimos contactos de la víctima para ver si entre esos contactos está el homicida, o que no busquemos prófugos a través del Facebook, porque algunos todavía se siguen contactando con la familia. No estamos al nivel de la 'ndrangheta, la mafia siciliana, que los prófugos se siguen sacando fotos y haciendo la araca de dónde están, pero sí tenemos prófugos que se siguen contactando con la familia, siguen chateando, y a través de sus conexiones muchas veces los localizamos. Ese es un poco nuestro universo. Yo soy el jefe de la unidad especializada en ciberdelincuencia. Es una unidad que depende del Ministerio Público Fiscal Federal, que interviene en todo el país en delitos federales cometidos a través de Internet: terrorismo, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero. Y en la ciudad de Buenos Aires, aquí trabajamos, además de delitos federales, los delitos criminales: homicidios, abusos sexuales, estafas, amenazas, etc. Ese es más o menos nuestro campo de actuación, y por eso, por ejemplo, nos toca ver
permanentemente fraudes a través de Internet en muchas modalidades, algunas de las cuales les quiero comentar, teniendo particularmente en cuenta más o menos el perfil profesional de cada uno de ustedes. Tenemos algunas áreas de trabajo, tal vez les quiero mencionar 2 o 3 cosas como para que tengan en cuenta para el futuro. Nuestra fiscalía es una fiscalía operativa, tiene un área de trabajo específicamente dedicada a trabajar casos y ahí asesoramos a fiscales en lo que es el diseño de una investigación, el abordaje de determinados fenómenos, por ejemplo el uso de bitcoins en operaciones criminales, cada vez más habitual en lo que vemos, y también de otras criptomonedas. Bitcoin es la más conocida, pero hay otras que son aún mucho más difíciles de trabajar, o todo lo que puede ser con investigaciones en la Internet profunda, en la Deep Web, que calculo que habrán escuchado, y si no les recomiendo un documental de Netflix muy bueno sobre eso. Y dentro de ese fenómeno trabajamos con denuncias de particulares también, y por lo general, a nivel corporativo, muchas empresas que empiezan a tener casos de fraude en línea vienen a nosotros directamente porque tenemos ya una preparación y una idea de hacia dónde tiene que ir la investigación. Con lo cual, esto es una de las cosas que es parte de nuestro trabajo ofrecerles, es la posibilidad de que si en alguna de sus organizaciones tienen un problema y se decide denunciarlo, estamos a disposición para eso. Después les vamos a dejar un correo de contacto por si quieren hacerlo. Por supuesto que cualquier fiscalía, cualquier comisaría del país está habilitada para recibirlo, pero si hay que hacer alguna pequeña operación técnica, cargar correos, ese tipo de cosas, estamos para eso también. Trabajamos mucho en capacitación también, interna y hacia afuera. El problema que tenemos, o lo que nosotros vemos, es que es muy lindo tener en Buenos Aires fiscalías especializadas. Tenemos 2, la nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 3 fiscales dedicados a eso, tienen un cuerpo de investigadores muy bueno, pero a medida que uno se aleja de la capital, los problemas, digamos, las dificultades son mayores, los conocimientos son menores. Tenemos, por ejemplo, policías en el interior del país que no les digo que no tienen firma digital, no tienen correo GOBAR, estamos a ese nivel. Y eso son pequeñas cosas que empiezan a complicar. Ni les digo si tenemos que enviarnos información cifrada, y ahí empezamos a tener problemas. Yo recién cuando vine con la presentación me dijeron, dame el pendrive. Y yo el pendrive lo dejo, miro cómo lo sacan y me lo llevo. Y esas son pequeñas cosas que cuando nos empezamos a alejar de la Ciudad de Buenos Aires, no pasa. Entonces, bueno, tratamos de dar capacitaciones a medida que nos piden. Hay muchos otros organismos oficiales que lo dan también. Hay planes de capacitación muy buenos para tratar de elevar la media del país, porque no nos sirve de nada tener los mejores equipos en capital, o incluso los equipos físicos, porque los problemas pasan en todos lados, y eso es una de las características más importantes del cibercrimen, que los casos que tenemos en Argentina en este momento están sucediendo en las grandes capitales del mundo también. Las modalidades de fraude que hay en Argentina son modalidades de fraude que se dan en Hong Kong. No es como otro tipo de delitos que tal vez se prueban en determinados lugares y se van mutando. Por ejemplo, lo que son los fraudes físicos en los cajeros automáticos, las maniobras de skimming. Los ataques informáticos son globales y no distinguen tercer mundo, primer mundo, América del Sur, América del Norte. Van por otros carriles. Entonces, no hay que decir, bueno, estas son cosas que pasan en Estados Unidos, porque también pasan en Argentina. También trabajamos fuertemente en redes de cooperación internacional. Los casos de cibercrimen son, por lo general, y en su inmensa mayoría, casos internacionales que a veces requieren investigaciones internacionales también, y siempre requieren cooperación internacional. Porque cada vez que yo tengo que pedir información de la cuenta de Facebook, tengo que pedir información afuera, porque muchas veces al imputado lo tengo afuera, o el imputado se conecta desde Chacarita usando servicios de conexión extranjeros. Entonces siempre estamos pidiendo información afuera y siempre estamos interactuando con policías o con fiscales de otros países. ¿Cuáles son los ejes más importantes sobre los que estamos trabajando y en los que estamos poniendo atención? En lo que es el crimen organizado, los fraudes usando nuestros datos personales. ¿Quién no ha conocido o quién no ha tenido acá algún caso de alguien que le hicieron una transferencia, que le entraron al home bank y le transfirieron plata, o alguno que encontró en su tarjeta de crédito una compra de Amazon que no hizo? ¿Conocen más o menos casos conocidos? Algunos sí, otros no. Nosotros tenemos más o menos relevado que en Argentina están gastados más o menos este año 5 millones de pesos en compras no reconocidas con tarjeta de crédito.
como para tener una idea. A nivel banco, operaciones no autorizadas, de las dos redes estamos hablando de más o menos 3 millones de pesos en lo que va del año. De los datos que tenemos nosotros, que concentramos bastante información, al menos de la capital federal. Si alguno de ustedes encuentra en su resumen alguna operación que no hizo, llama a la tarjeta más o menos verifica y en 10-15 días tiene la plata de vuelta. No va a tener problema. Si alguien en su banco se mete en el home banking y se da cuenta que tiene una transferencia, llama, reclama, van a verificar, le van a devolver la plata y nosotros individualmente contentos. Pero acá hay dos problemas. Por un lado, el que hizo eso no lo hizo solamente con nuestra cuenta, lo hizo con varias. Y la pregunta principal es, ¿dónde está la plata? Porque son 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. ¿Esa plata dónde va? Yo no creo que la usen para hacerse la pileta del fin de semana en la casa, ¿no? Probablemente esa plata esté dedicada a armas, a logística de secuestros extorsivos, a comprar drogas para vender después. Esas son las cosas en las cuales nos preocupa. Y la otra cuestión es, ¿de dónde sacaron nuestros datos? ¿Alguien viajó a Brasil últimamente? ¿Más o menos? Sí. ¿O una caipirinha por ahí se tomaron? Sí. ¿Fueron a comer a Brasil? ¿Pagaron con tarjeta de crédito? Les traen el postnet a la mesa, ¿no? ¿Fueron a comer acá a la esquina? Se lleva el postnet, vuelve, ahí nos sacan los datos. Restaurantes, agencias de viajes, estaciones de servicio, ahí copian los datos de nuestra tarjeta. Uno dice, bueno, a mí me devuelven la plata, pero nuevamente, ¿a dónde fue la plata? Y yo les pregunto, ¿cuánto límite de gasto tienen ustedes en sus tarjetas? ¿40, 50, 60 lucas? Si yo les compro un pasaje a Europa, los detoné. Tienen débito automático de Cablevisión, de Netflix, de Spotify, y a lo mejor no pueden pagar nada. Entonces no es tampoco individualmente considerado que a mí no me pasó nada. Y además es un trastorno, llamar, reclamar. Plástico nuevo, a lo mejor nos lo cobran encima. Todo ese tipo de cosas son preocupantes. Entonces, nosotros estamos trabajando en el rastreo de las operaciones y tratar de encontrar parámetros comunes, y hemos encontrado algunos parámetros comunes, sobre eso estamos trabajando, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es qué está pasando con los datos, dónde están yendo, y sobre eso estamos prestando especial atención y trabajando en algún modelo posible de trabajo. En Brasil les traen el postnet a la mesa por eso. Porque nadie le da la tarjeta de crédito para que se la lleven. Acá deberíamos empezar a pedir lo mismo, aunque el mozo nos ponga cara mal. El otro problema son los ataques informáticos a la administración pública. Sobre eso ha habido algunos que se han conocido este año, pero hay muchos más de los que se saben. Nosotros nos enteramos de mucho más de los que se hacen públicos y sabemos que hay muchos más de los cuales nosotros ni nos enteramos. Entonces, el ataque informático a la administración pública no es poner la cara de Ricky Maravilla en la página de la Casa Rosada, aunque eso también es un delito y ha pasado. El ataque informático a la administración pública es que mañana nos quedemos sin bancos un día. ¿Vieron cuando se corta la luz en Argentina 1 hora? Que cortamos las calles en Caballito. Imagínense si en vez de eso, o cuando se cae en Banelco por un rato y no podemos hacer la transferencia para pagar el colegio de los chicos, imagínense si nos quedamos un día. El país se queda un día sin poder hacer operaciones en el home banking. El 1 de enero, el 1 de mes cuando hay que pagar los sueldos. ¿Se imaginan el caos que puede llegar a ser? ¿Y si nos quedamos 2 días? ¿Y si nos quedamos 3 días? Imagínense si no funciona el 911, si los hospitales, por ejemplo, no pueden acceder a las historias clínicas de los pacientes que tienen internados. Esos son los ataques informáticos que nos preocupan. ¿Esos ataques son de las películas? No. Están pasando. Ucrania hace 2 años se quedó sin luz por un ataque informático. Hay serias dudas de que se haya afectado el voto en las elecciones en Estados Unidos por ataques informáticos. HBO hicieron un ataque informático y se llevaron la última temporada de Game of Thrones. Se ríen porque eso es lo que nos preocupa. Pero en realidad nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pase nos vamos a preocupar en serio. Hay casos que demuestran que eso puede pasar, y yo creo que no pasa de milagro. Y uno dice, bueno, eso va a pasar en Estados Unidos. Y en realidad probablemente pase en Argentina para usar nuestras computadoras para que pase en Estados Unidos. Ese es el otro problema. A veces uno piensa que van a atacar a los países desarrollados directamente, o los supuestamente desarrollados directamente, y no. Por lo general, los ataques son a veces bastante indirectos. Así que son cosas como para empezar a preocuparse, o por lo menos empezar a ocuparse. Desde el Estado estamos tratando de ocuparnos sobre eso.
Pero antes les quiero contar 2 o 3 amenazas que tal vez sí pueden ser más diarias de sus organizaciones. Una que ya les dije, estas campañas de phishing, campañas de hola, soy tu banco, tu cuenta está bloqueada porque vemos una operación inusual, por favor, pon tu usuario y contraseña, toda tu tarjeta de coordenadas, sacar una foto de tarjeta de coordenadas a la tarjeta de coordenadas y mandármela, y a partir de ahí empiezan a sacarnos los datos. Esas campañas que son muy comunes, parece que los bancos dicen yo no te pido información por teléfono, yo no te pido información por correo electrónico, son campañas, son medio mundos. Yo mando 100.000 correos, porque contesten 10, ya me dicen 200.000 pesos. Son muy diseminadas, a veces son bien dirigidas a determinado perfil de usuario y a veces son bastante abiertas. Y vamos a encontrar que son muy parecidas, tienen el look and feel de la página de los bancos, tienen el look and feel de los mails que nos mandan los bancos, pero cuando empezamos a ver un poquito más, son correos bastante impersonales, tienen faltas de ortografía porque usan el traductor automático de Google. Cuando uno los lee un poquito más. Así que siempre hay una campaña en Estados Unidos que se llama Stop, Think, Connect. Para, piensa, conecta, y eso es siempre lo que recomendamos, ¿no? Tomarse un minuto, me tomo un té, ¿se acuerdan la propaganda esa? ¿No? Es eso, cuando vienen estas cosas que son súper urgentes, siempre es mandá ya el correo porque si no se acaba el mundo, mandá ya que se te derrite la computadora. Bueno, ese tipo de cosas son por lo general estafas, son por lo general engaños, y ante la duda siempre llamen al banco. Hay una modalidad bastante difundida y poco denunciada y poco contada que se llama BEC, Business Email Compromise, o SEO Fraud. ¿La conocen? ¿Escucharon hablar? ¿Alguna vez les pasó al gerente de finanzas que se va de vacaciones a Brasil y de pronto la secretaria recibe un correo diciéndole transferí a tal cliente de 200.000 pesos? 1,5 millones de euros perdió una empresa en Europa por este tipo de maniobras. Se infiltran las organizaciones, por lo general usando los eslabones débiles de las cadenas, porque por lo general los directores de sus organizaciones, los presidentes de sus organizaciones son súper cool, se súper cuidan, tienen súper teléfonos y qué sé yo, pero las secretarias no. Y van a las secretarias, y van a las segundas líneas, van al empleo recién llegado, que no se metió todavía y quiere resaltar. Y ahí infiltran las organizaciones. ¿Alguna vez vieron en alguna película gente que tira pendrives en los estacionamientos y siempre hay alguno que entra, lo agarra y lo conecta? Eso de película funciona mucho. Pequeño pendrive, uy, qué lindo, 20 gigas, la foto de Santa Teresita, con eso ya estoy, meto el pendrive en la computadora de la organización, por lo general ya están adentro. Y después hacen esto. Otra maniobra que se usa con esto es gente en Argentina que quiere importar bienes de afuera, por lo general de China, empiezan a interactuar con la empresa con la que legítimamente se contactan y en algún momento dado, organizaciones criminales que ya están monitoreando esa conversación suplantan la identidad de la empresa con la que quiero comprar y le dicen lo que me vas a comprar, transferir la plata a tal lado. Las cosas nunca llegan después. De esos cada vez más casos. Ataques de denegación de servicio. Esto es, vamos a tratar de decirlo de una forma que podamos entender. Yo tengo una panchería, vendo panchos, puedo atender a 10 personas por minuto. Yo les meto 10.000 personas en la panchería. Colapso, no puedo atender. Lo que se hace es hacer colapsar servicios, por lo general páginas web de las empresas, pero atrás de esos servicios de correo, mediante ataques. ¿Y qué se usa para atacar? Computadoras infectadas que conforman una red que por lo general se llama botnet. Ahora, además de usar computadoras, se empiezan a usar otras cosas conectadas a Internet. ¿Vieron esto de Internet de las cosas? Re cool, de programar tu lavarropas desde el subte, prende las luces de tu casa, prende el aire. Bueno, cada una de esas cositas es un pequeño dispositivo con un sistema operativo conectado a Internet. Son mini computadoras. No juegan al Candy Crush, pero se conectan a Internet. Y así como se conectan a Internet para que yo ponga el aire en 24 grados, también se pueden conectar a Internet para que yo sature el sitio web de Infobae. Entonces lo que yo siempre llamo en chiste el ataque de las tostadoras, que es el usar las cosas conectadas a Internet para hacer ataques informáticos. Estamos viendo en los últimos años ataques informáticos a una escala terrible usando ese tipo de cosas. Tal vez a nosotros nos toca de costado, pero el año pasado, por ejemplo, hubo un ataque que nos dejó sin Infobae durante un tiempo, sin Spotify, sin Twitter en algunas regiones del país, porque atacaron una empresa que administraba los DNS
por ejemplo, eso. También cayó Amazon Web Services, etc. Defacement, esto de reemplazar el sitio institucional de una organización por consignas terroristas, la cara de Ricky Maravilla, la dictadura tucumana. A veces son chistes, a veces afectan institucionalmente una empresa porque no pueden mandar o una organización estatal porque mandan un mensaje diferente al que quieren mandar, y a veces son solamente distracción para que por otro lado se nos metan adentro. Ransomware como último fenómeno. ¿Escucharon hablar de ransomware? Es un programa malicioso, es un virus que se mete en las computadoras de nuestra organización, cifra los archivos, no nos permite acceder y nos pide rescate para descifrar los archivos. Un usuario doméstico dice, bueno, tengo las fotos de viaje egresado, tal cosa, cuando fui a pescar a Chascomús, pero si soy en un hospital y no puedo entrar a las historias clínicas de los pacientes que estén internados, como pasó en Inglaterra en mayo con el WannaCry, o si están liquidando sueldos, no tienen backup y no pueden liquidar sueldos, o están cerrando una operación, piden poca plata, son 2, 3 bitcoins, 4 bitcoins. ¿Cuánto es un bitcoin? $5.000. Lo que estamos viendo ahora son ransomware. El último ataque fuerte es un ransomware que, además de insertarse localmente en la máquina que atacaba, usando un programa, es una larga historia, se mete en la red interna y empieza a tomar máquinas de la red. ¿Cuánto pierde una empresa si no puede funcionar un día? Porque no puede liquidar suelo, no puede vender. Una empresa que vende en línea. Muchos de ustedes trabajan en compañías de seguros, me dijeron. ¿Cuánto venden en línea? ¿Cuántos canales de atención al público tienen que no pueden funcionar? Son cosas para tener en cuenta. ¿Cómo entra el ransomware? Por un correo. Hola, te mando mi currículum. Recursos humanos, ojo con los mails con currículum para futuras búsquedas laborales. Por lo general, eso es una de las lindas formas de meter ransomware por ahí. O pendrives tirados en los estacionamientos. Nadie regala nada. Hay muy baja tasa de denuncia y ese es un problema. Nosotros nos cuesta mucho investigar y llegar al final de estas investigaciones, porque por lo general las empresas tratan de no denunciar estas cosas porque piensan que afecta a su imagen corporativa. Para nosotros es un signo de madurez poder denunciar los ataques informáticos. Les hago un spoiler. El anteproyecto de ley de datos personales, muchas de sus empresas administran bases de datos personales, obliga a las empresas a comunicarle al menos al usuario, al dueño de los datos, cuando fueron vulnerados sus datos. Entonces dicen, bueno, ¿qué es eso? No es nada. ¿Alguien tuvo alguna vez cuenta de Yahoo o tiene cuenta de Yahoo? ¿Hay alguno todavía que tenga? Un par, ¿no? Ustedes saben que Yahoo fue comprometida en el 2014 y todos los datos de todas las cuentas de Yahoo fueron robadas. Por ejemplo, Yahoo les tiene que haber mandado un correo diciéndole por favor cambien la contraseña. Y el que no lo recibió, hágalo ahora cuando termine acá. ¿Vieron Equifax? ¿Vieron Veraz? Veraz es una empresa de Equifax. Equifax en Estados Unidos tiene los datos de tarjeta de crédito, el número de seguro social de todos los americanos que contribuyen de alguna manera. Les vulneraron toda la base de datos. Todos los números de tarjeta de crédito de las personas que estaban en Equifax. Todos los números de seguro social de las personas que estaban en Equifax, 145 millones fueron vulnerados. O sea, 145 millones de posibilidades de sacar un crédito con el número de seguro social, de comprar en Amazon con el número de tarjeta de crédito. Ese es el riesgo que nos enfrentamos y ese es el activo que las empresas que tienen datos personales manejan. Hay quien dice que los datos personales son el nuevo petróleo. Entonces, son cosas muy a tener en cuenta. Trabajamos en protocolo para denunciar ataques informáticos, para ver de qué forma se puede obtener la información. Ahora van a ver mucho sobre eso. Trabajamos en estadísticas, pero quiero hablar de algo antes de terminar porque ya estoy bastante pasado. Les hablé un poco de lo que hacemos nosotros. Tenemos muchas campañas de concientización. Ahora les voy a dejar nuestro sitio institucional por si alguien quiere buscar algo de eso. Pero ahora yo les hablé mucho de mí y ahora quiero hablar de ustedes. 2 minutos. ¿Tienen medidas de seguridad adecuadas? ¿Tienen política de comunicación frente a un ataque informático? ¿Saben qué van a decir? ¿Van a decir algo? ¿No van a decir nada? Porque nos vamos a enterar igual. ¿Tienen equipos de tecnología preparados? Cuando la gente de IT les dice necesito actualizar el software de tal cosa,
y ustedes dicen, no, no tenemos plata para eso. La seguridad informática para ustedes es un gasto o es una inversión. ¿Tienen protocolos de trabajo interno para evitar ataques informáticos? ¿Van a hacer denuncias? Tal vez no estén obligados, pero las van a hacer. Estas son cosas como para pensar. ¿Estamos todos preparados? Esa es la pregunta que les quiero dejar y es lo que me gustaría que piensen de vuelta en sus organizaciones. Porque esto no va a pasar mañana, está pasando desde ayer. Y ese es el problema. No somos lo suficientemente conscientes. Les dejo acá mi correo, nuestro sitio institucional, por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta y pueden ver nuestros materiales. Muchísimas gracias. Abrimos un espacio de preguntas para que puedan interactuar con Horacio Basolín si tienen alguna duda. Pueden levantar la mano y participar. Hola, buenos días. Te quiero hacer una consulta. Con respecto a intranet o la red paralela, ¿qué se sabe con respecto a eso? ¿Es real, como se dice? ¿Se está trabajando para compartir o es imposible? La intranet es la red corporativa, es la red interna tuya. No, yo me refiero a la red paralela, ¿viste? A la Deep Web. Exacto. Bueno, sí, a ver, la Deep Web no es Voldemort esto, ¿eh? No es aquel de quien no se puede hablar. Cuando vos haces www.bancogalicia.com / tu cuenta, cuando te metes al home banking, Deep Web es todos aquellos sitios de internet que no están indexados, que los buscadores, Google, Yahoo, Bing, no los indexan porque yo no quiero que se indexen. Por ejemplo, la dirección del banco que lleva a tu home banking. ¿Sí? Eso puede estar en la Deep Web. La Deep Web no es mala, no es Voldemort, son simplemente algunos sitios que pueden no estar indexados. Sitios, por lo general, que están protegidos con usuario y contraseña. Cuando vos te metés, por ejemplo, en home banking, en el home banking o en Visa, o te metés en el correo corporativo de tu empresa desde afuera. Eso está, por lo general, en la Deep Web. Dentro de la Deep Web, dentro de este sitio, dentro de este conjunto de sitios que no están indexados, hay algunos sitios en los cuales se ofrecen cosas ilegales. También hay algunos sitios en los cuales los periodistas intercambian información. Hay algunos sitios en los cuales los disidentes de Cuba denuncian lo que está pasando, o la gente de Venezuela denuncia lo que está pasando. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo. No es más fácil, o sea, es bastante más difícil que trabajar sobre el Internet superficial, aunque hay dos grandes problemas. Anonimato, que funciona en el Internet superficial y en el Internet profunda también. Problemas de obtener información hacia afuera, o sea, digamos, proveedores extranjeros, porque usan cablevisión de Ucrania, por ejemplo. Tal vez no es tan fácil pedir información. Tenemos ese tipo de problemas. Igual, hay técnicas tecnológicas, digamos, hay técnicas de investigación tradicionales y fundamentalmente nuestras investigaciones se basan en que la gente no vive en Internet todo el tiempo. En algún momento mira Netflix y para mirar Netflix no usa la Deep Web, usa la IP de la casa. Entonces sobre eso trabajamos. Es un poco más difícil, pero tampoco es el cuco. Tal vez te lo vendan como el cuco y fundamentalmente te vendan la Deep Web como algo malo, como les vendan los bitcoins como algo malo. Los bitcoins se pagan ransomware y también se paga café de Starbucks. Entonces, o se compran entradas a los Rollings. No, ese no es el problema. El problema es el uso que se le da a las cosas. Buenos días, de Revista Estrategas del Seguro y la Banca. Le quería preguntar qué piensa de las nuevas leyes que van a entrar en vigencia en marzo en Europa, que prevén multas altísimas para las empresas que incumplan
con medidas de seguridad informática, y qué piensa de la ley del olvido, que también es una iniciativa de la Comunidad Económica Europea. Me encanta, básicamente. La Unión Europea ha tenido a lo largo de los años un sistema de protección de datos personales muy fuerte, y eso hace muy bien a la ubicación institucional de la Unión Europea y el cuidado de los ciudadanos europeos, incluso frente a gigantes de Internet como Google, por ejemplo. El reglamento de protección de datos personales que va a entrar en vigencia eleva muchísimo los estándares. Y esto que una empresa, por ejemplo, que una empresa esté obligada a denunciar sus ataques informáticos, que tenga que pagar multas, es importante, porque a la Unión Europea no le importa que la empresa se quede sin computadoras. Lo que le importa es que los datos personales nuestros que están en esa empresa puedan ser robados. Eso mismo me gustaría que pase en Argentina. La diferencia, digamos, de hecho Argentina tiene que modificar su ley de protección de datos personales si quiere seguir jugando en Europa en materia de datos personales como vino jugando antes. En algún momento Argentina estuvo equiparada al territorio europeo en lo que era transferencia internacional de datos. Ahora deberíamos equipararla. Por eso, por ejemplo, el anteproyecto de ley de reforma de protección de datos personales obliga a las empresas a hacer la denuncia de las brechas de datos. Lo cual, nuevamente, parece que se hunde el Titanic y es, sin embargo, una cuestión de responsabilidad empresaria y de poner la cara. Y porque, ¿saben? Hay dos tipos de empresas. Las que fueron hackeadas y las que no lo saben. Entonces, me pasó el otro día con un hotel que le pasó algo, entonces llamé al gerente y le digo, mira, necesito tal información. No, a nosotros no nos pasó nada, no, yo ya sé que te pasó. Entonces, pedí autorización para decirme lo que necesito. Estamos a ese nivel de inmadurez en esas cosas, porque realmente son chiquilinadas corporativas, lamentablemente. Y después, las leyes de olvido, el derecho al olvido, es genial, pero es muy difícil. Si yo no quiero que algo salga de internet, ¿saben lo que tengo que hacer? No publicarlo. Es muy difícil sacar cosas de internet. Por lo general lo que vamos a poder lograr es que Google deje de desindexar la foto en traste que nos sacamos en el viaje de egresado del coche. Pero esa foto alguien más la va a levantar, y ese es el problema. ¿Se acuerdan hace unos años estos chicos que decidieron hacer una lucha de barro en frente del parque en el 3 de febrero? Ese video en YouTube de esos pibes que ahora deben estar buscando laburo, debe andar dando vueltas por ahí. No sé si alguien trabaja en recursos humanos, pero cuando le tienen un currículum, ¿qué es lo primero que hacen? No lo buscan en Google, no lo buscan en Facebook, ahora que publican. Yo no les digo que eso implique ingresar ilegítimamente a cuentas, pero buscar los perfiles públicos es bastante habitual en las búsquedas laborales. Lo hacen los periodistas, lo hacen los gerentes de recursos humanos, lo hacemos nosotros para buscar gente. Entonces, en realidad, la cultura, lo que tenemos que enseñar, y desde el colegio, no ahora que nosotros somos grandes, es que las cosas que están en Internet se quedan en Internet. Tal vez lo que nosotros podemos hacer para modificar esa cultura es, además de cuidar lo que subimos, si vamos a subir algo, es cuidar lo que compartimos. ¿Vieron cuando nos llega por los grupos de WhatsApp de papi, de Fulvito, del colegio, la foto de tal modelo que se filtró? No la compartamos más. No festejemos ese tipo de cosas, porque mañana nos puede pasar a nosotros. No saben la cantidad de gente que le pasa. Cada vez más. Y no modelos, gente como ustedes que busca pareja en Tinder. Cada vez más. Entonces no es una cosa que pasa en otros países, pasa acá al lado, en el piso de arriba, en el piso de abajo, en Belgrano y en la Villa 1114. ¿Alguien más? Sí, claro, buenos días. Quería consultarle si considera necesario la tipificación de nuevas conductas en nuestro código para el mejor tratamiento de los casos, ya sea de pornografía infantil, delitos informáticos, grooming. Mira, yo creo que lo que hay que trabajar hoy se está trabajando en un concepto de un nuevo delito de tenencia de pornografía infantil. Hoy, quien tiene pornografía infantil solamente es delito en la medida que lo tenga para comercializar o distribuir, y ahora se quiere penalizar la mera tenencia de pornografía infantil. Me parece adecuado, hay que ver la norma. Lo que hay que trabajar hoy es una nueva modalidad delictiva, signo de los tiempos, que es lo que se denomina pornovenganza o revenge porn, que es la distribución no autorizada de fotos íntimas. No es
la foto que le roban a la modelo cuando va a arreglar el iPhone que se le rompió la pantalla, sino la foto que mi exnovia me sacó a mí cuando éramos novios y que ahora publica en una red social o que ahora publica en una guía de taxi diciendo mi exnovio, digamos. Esos son los problemas. Esos son los problemas. De esos tenemos cada vez más casos. Eso no es delito, salvo que se pida plata. Y eso genera muchísimos problemas. Sobre eso creo que sí habría que trabajar. Les agradezco mucho. Lo dejo con Gustavo Pressman, que